Para nuestra charla de hoy, o clase, como quieran llamarlo, vamos a tener un poco de lo que sería el uso de algo que se llaman gestores de referencia, ¿sí? Y por otro lado, un poco de lo que es redacción del trabajo de investigación. Voy a explicar un poquito el enfoque que va a tener esta charla. Por un lado, voy a comenzar dando una pequeña introducción a lo que sería búsqueda bibliográfica y a las diferentes fuentes de información a las cuales ustedes pueden acceder, o por lo menos deberían de estar en conocimiento para acceder. Luego voy a hablar de lo que es el uso de gestores, que los gestores son herramientas informáticas, son software informáticos que les van a ayudar a poder referenciar y citar sus textos para investigación. Les voy a explicar cómo, a qué viene todo eso. Y por último, lo que sería un poco de redacción del trabajo de investigación que está bastante enlazado con lo anterior, ¿sí? Ustedes tienen que saber dónde buscar la información, luego tienen que saber usar esa información para plasmarla en sus escritos científicos y luego, bueno, cómo cerrar todo eso y escribir un informe de un trabajo de investigación. Les voy a ir explicando paso por paso para que puedan entender un poco mejor. Ok, si pueden silenciar los micrófonos, porfa, porfa. Bien. A ver, comenzamos. Okay. Bueno, más o menos lo que hice para esta primera parte fue agrupar un poco de ejemplos de algunas fuentes que ustedes les van a ser útil y que van a poder acudir para ya sea realizar sus trabajos de investigación o simplemente para tener en cuenta dónde acceder a información fiable. Ustedes como estudiantes de medicina o futuros médicos, médicas, tienen que saber dónde buscar información o por lo menos si no conocen las fuentes precisas, saber dónde ir a buscar esa información que hoy en día circula todo tipo de datos, todo tipo de información y tenemos que saber precisamente qué es lo que debemos tomar y qué no, ¿sí? Y también una tarea importante para nosotros es saber difundir ese conocimiento, saber difundir. De repente, bueno, pueden decir que siendo estudiantes capaz no manejan muchas cuestiones teóricas y cosas así, pero eso no les hace ajenos a poder encontrar la información correcta. Si ustedes saben dónde buscar información confiable, válida, ya prácticamente pueden manejar cualquier tema. Así es cuestión de informarse, porque en Internet está todo. Hay prácticamente información sobre todo, pero es demasiado importante saber discriminar esa información. Y eso sí es algo que ustedes pueden hacer. Bien, vamos a comenzar un poquito. Pongo ejemplos de cómo acceder a ciertas páginas web o cómo encontrar información fiable en páginas de internet, en páginas web. Siempre es bueno tener en cuenta, por ejemplo, cuando yo busco información sobre un tema, vamos a centrarnos en el famoso COVID, que ya estamos con el COVID seguramente hasta la coronilla, pero bueno, sigue siendo un ejemplo para poder acceder a información, porque ahora hay muchísima información sobre esta enfermedad y sobre los detalles, sobre las cuestiones del virus, entre otras, y bueno, también circula mucha información errónea al respecto. Entonces es importante saber un poquitito dónde encontrar información fiable. En lo que a páginas web se refiere, siempre es importante que nosotros podamos encontrar o hacer nuestra búsqueda de información fiable en páginas web que son referentes, ¿sí? Páginas web, si nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación en ciencias de la salud o queremos saber información precisa sobre alguna enfermedad o algo en lo que a salud se refiere, siempre vamos a fuentes fiables, a páginas web de organizaciones importantes a nivel tanto global, a nivel regional, a nivel eh, local en su país, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es, por supuesto, nuestro referente mundial para lo que es la salud. Le puse otro ejemplo que les voy a mostrar, que es, en cada país hay un Ministerio de Salud que tiene, por supuesto, su página oficial en donde difunden toda la información formal y oficial de ese país. De repente, si quieren hacer
trabajo o un estudio analizando los datos epidemiológicos de COVID de cada país, sí o sí pueden acudir a lo que son las páginas oficiales de los ministerios, ¿sí? Y siempre va a haber información oficial, van a salir boletines epidemiológicos periódicos, información eh, fiable, o sea, confiable. Otro ejemplo es el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas de los Estados Unidos, que también posee muchísima información, es prácticamente un centro de investigación global que tiene sede otra vez en varias partes, en varias partes del mundo, y ellos se dedican justamente a la epidemiología de muchas enfermedades y a combatir estas enfermedades de lo que es la investigación, de apoyos económicos, etc. Bien, a ver, por ejemplo, la página de la OMS. La página de la OMS se puede traducir en muchísimos idiomas. Este es, acá podemos ver una captura en donde todo lo que puedan ustedes encontrar así en la página de inicio, siempre, lo primero que les va a salir ahora en todas estas páginas es información sobre COVID. Siempre va a haber un apartado enorme que les va a decir, bueno, acá está toda la información que nosotros tenemos sobre COVID, agrupamos en un apartado específico y ustedes ingresan ahí y van a tener toda la información sobre COVID. De igual manera tienen otros ítems y otros apartados para acceder a otro tipo de información. También ustedes pueden hacer una búsqueda. Siempre está la opción de hacer una búsqueda que hace dentro de la página misma. Ustedes quieren buscar información o eventualmente otra enfermedad o alguna otra. ¿Serían tan amables de silenciar, porfa? Ok, bien. Ustedes pueden hacer una búsqueda dentro de la página misma, ya sea si la cuestión no es referente a COVID, así que no hay problema. Pero le pongo el ejemplo del COVID. Acá está la página abajo, es who.int, y ingresan. Bien, como les dije, todo lo que sea COVID van a encontrar siempre en la portada ya de entrada, de inicio, ¿sí? Y cuando de repente estamos, la OMS, bueno, fuera de una pandemia, la OMS siempre va siguiendo todo el movimiento en cuanto a salud se refiere en todo el mundo. De repente ellos sacan boletines epidemiológicos, tienen días específicos donde conmemoran la lucha en contra a ciertas enfermedades, por ejemplo el cáncer, ¿sí? Por ejemplo, la lucha en contra del tabaquismo, el alcoholismo, son días conmemorativos de la OMS. Ellos, cada vez que vos entras a esos días, en su página hay mucha información sobre eso, ¿sí? Les dan así eh, todo un reporte con todo lo que tienen de esa enfermedad. Y es muy útil porque se encuentran guías, se encuentran de todo. Ok, a ver, continúo un poquito de las cosas que se encuentran. Por ejemplo, acá hay afiches que uno puede bajar de la OMS, donde les van a dar cierta información, por supuesto, con respecto a lo que estén buscando. Acá, por ejemplo, hay un afiche sobre el estrés y el coronavirus, ¿sí? Entonces, esto está ahí a disposición y es información válida. Bien, entrando un poco en la parte que es de COVID, en el sitio de la OMS van a poder encontrar, inclusive ellos tienen diferenciado lo que son orientaciones para el público en general y orientaciones técnicas que son ya dirigidas, por ejemplo, a profesionales de la salud, enfermeros, médicos, técnicos, etcétera, ¿sí? Y lo que es para el público está, por supuesto, en un lenguaje mucho más ameno, mucho más amigable. Cómo, cuándo y cómo usar la mascarilla, consejos para la población acerca de los rumores, medidas de prevención básicas, etcétera, ¿sí? La página web del CDC, como les mencioné, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, también es lo mismo. Pueden traducir en varios lenguajes. Tiene su apartado así específico para COVID y tiene también otras cuestiones que uno puede ir buscando dentro de la página. Creo que hay alguien en el chat que escribe. Bueno, no me sale el chat ahora. Ok, continúo. Bien, tienen la página en donde ustedes pueden ingresar y hacer nuevamente su búsqueda sobre el tema. Si no fuera el caso de COVID, sin problemas les va a salir todo lo que hay. Y hay muchísimo material, desde guías, desde protocolos, desde información así específica, tanto como
para profesionales como para también población en general. Se traduce también en español. Acá, por ejemplo, está la traducción del apartado de COVID en español y les muestra así por ítems, así sencillo para que uno pueda manejarse siendo médico, no médico, como les dije. Tienen la propagación, los síntomas, prevención y tratamiento. Casi siempre todo esto está actualizado al día, ¿sí? Todo lo que son los protocolos sobre esta enfermedad cada día van cambiando, se van agregando nuevos síntomas, se van actualizando los métodos diagnósticos, el tratamiento en sí, que es sumamente controversial. Todo esto se va actualizando. Entonces, ustedes van a poder acceder a esta información en esta página también. Es prácticamente como el de la OMS. Hay información en general para todo tipo de cuestiones sanitarias. También pueden suscribirse. Acá hay una pequeña casillita en donde ustedes colocan su correo y les llega luego constantemente información actualizada sobre COVID o sobre cuestiones de la CDC en general. Es muy interesante porque les mantiene actualizado, ven, de repente revisan su correo y esta información, este artículo se publicó hoy sobre el tratamiento de la malaria. Si les interesa, ustedes se mantienen así actualizados y actualizadas. Sí, estamos, pueden ingresar ahí y suscribirse también en la OMS. Ok, dice Enrique, una consulta, pasa que son información en general, pero en PDF no tienen la OMS o CDC, o sea, para descargar, o uno simplemente entra a la página al momento de citar. No, mira, vamos a... esto es una introducción a lo que sería la búsqueda de información en general, ¿sí? Todavía no entré a lo que es la parte de citas o a lo que sería la parte de gestores, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan ubicar la información en sí, ¿sí? Eh, Luego voy a entrar a lo que sería el tema de las citaciones, el tema de Vancouver, etc. ¿Sí? Esta es la información que ustedes pueden recopilar. Todo es citable, claro. O sea, ustedes una página pueden citar, por más de que sea un PDF o no, también lo pueden citar. No hay problemas con eso, ¿sí? Ahora, después les voy a mostrar o les voy a contar cómo se cita eso, ¿sí? De todas estas páginas, ustedes pueden tomar la información y referenciarla, o sea, usar para sus manuscritos, para sus trabajos de investigación. Bueno, continuando un poco. Bueno, otra página, por ejemplo, la página del Ministerio de Salud. Como les mencioné, van a encontrar toda la información actualizada sobre COVID también. Tiene ahí un apartado específico luego que cuando uno ingresa ya le salta. También pueden buscar sobre otras cuestiones. Hay, eh, hay boletines, hay guías epidemiológicas, hay noticias, novedades, todo lo que indica, o sea, todo lo que está trabajando el Ministerio de Salud. También le vincula a otras dependencias, por ejemplo, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y otras. A ver, acá ustedes pueden entrar, tienen totalmente delimitada la información, está clasificada en guías, en antecedentes regulatorios, en lo que uno necesita saber, etc. También tienen el conteo actual, bueno, este es cuando estábamos en 13, ahora ya estamos un poco más altos. Y también para complementar, fuera de las páginas web también hay redes sociales que nos pueden servir para conseguir información, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta también dónde acceder en las redes sociales. No todas las redes sociales, no todo lo que la gente publica es una información válida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las redes sociales muchas veces son cuentas personales, pero hay cuentas que se le llaman cuentas verificadas, que le da como un certificado de validez para ya sea una persona o una empresa o una organización específica. Acá pueden ver, por ejemplo, en Facebook, la tilde celestita, le da el estatus de cuenta verificada. Esas son, por ejemplo, las cuentas de la OMS. Uno hace la búsqueda en Facebook de OMS o WHO, que son las siglas en inglés, le van a salir las páginas, las fanpage, que son esas de los distintos, de los distintos departamentos de la OMS, de las distintas oficinas, tanto regionales, locales, etc. ¿Sí?
Ahí van a encontrar también información actual. Bien, acá podemos ver más en el Twitter también. Todo tiene cuenta verificada, siempre la tilde celeste es la que se busca, ¿sí? En Twitter también se pueden buscar algo que se llaman tendencias, que se hace mediante los hashtags, que es con el símbolo este numeral. Se ve, por ejemplo, las tendencias diarias. Por ejemplo, hay un acontecimiento a nivel global en un día específico y siempre la gente tuitea mucho sobre eso. Entonces, los tweets repetidos en todo el mundo generan una tendencia y esa tendencia se puede ver acá en el Twitter, ¿sí? Les dice que en Paraguay se tuiteó hoy ministro Mazzoleni, fue lo que más se tuiteó, ¿sí? Qué sé yo. Suele pasar a la hora de que el ministro lanza su boletín de infectados y cuestiones diariamente, sale así que es lo más buscado, vamos a decirlo. Entonces también eso les puede servir para encontrar cierta información. Pero siempre ustedes tienen que tener en cuenta las cuentas verificadas o cuentas de repente personales que sean fiables de científicos, cuentas de personalidades como el director de la OMS, de la, de la OPS, entre otros. En Instagram también hay cuentas verificadas, pueden entrar, van a ver lo mismo, van a ver mucha información. Generalmente en Instagram se maneja más lo que es información visual, fotos, entrevistas, afiches de repente informativos y cosas así. Bueno, otros recursos que, no, que también son muy, muy importantes y vamos llegando al foco más o menos de nuestra búsqueda, de lo que más nos importa a nosotros. Bueno, tenemos por un lado páginas de noticias, que siempre tenemos que tener en cuenta páginas de noticias de empresas o organizaciones, diríamos, conocidas a nivel tanto local, regional o internacional, ¿sí? Noticiarios famosos, BBC, CNN, El País, Red Globo, Infobae, dependiendo de cada país, claro. Luego tenemos revistas científicas que son bastante de alto impacto, The Lancet, New England Journal, Nature, JAMA, BMG, PLOS. Luego tenemos sociedades científicas, médicas, organizaciones médicas, órganos colegiados, Colegio Médico del Perú, la Asociación Panamericana de Infectología, la Royal Society of London, y hay muchas otras organizaciones que nos van a proporcionar esta información, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, en Google tenemos varios recursos, por ejemplo, el Centro de Respuesta al Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, que nos proporciona un mapa de todos los infectados, y esto está un poco desfasado, ya hace mucho que teníamos 13, ahora tenemos más de 800, pero también es importante, o sea, si van a hacer un artículo, por ejemplo, sobre COVID, pueden citar esto, ¿sí? O sea, sí o sí se puede citar. Bien. Bueno, Google en sí, el Google normal, tiene ciertas limitaciones a la hora de hacer búsqueda bibliográfica y hay que tener en cuenta de que no todo lo que se encuentra ahí es fiable. Por eso nos puede ser útil, pero nosotros tenemos que saber discernir esa información, ¿sí? Nosotros buscamos, actualmente en Google está bastante discriminado al buscar COVID, le sale mucha información fiable primero, si ellos le sacan todo lo que son organizaciones válidas, la OMS, la OPS, la ONU, la UNESCO, entre otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ya les saca primeramente la información o los resultados son primeramente de esas páginas, ¿sí? También de sitios de noticias respetables como la CNN, BBC, luego también puede sacar la información de páginas, perdón, de páginas de revistas científicas, ¿sí? Una vez que ustedes busquen, por ejemplo, este tema en cuestión, COVID, sí, ya Google le va a sacar información un poco más fiable, pero para cualquier otra búsqueda tienen que tener mucho cuidado qué toman y qué no toman. Bueno. Nosotros tenemos una herramienta paralela a Google que es Google Académico. Google Académico nosotros nos hace un filtro de toda la información que en teoría podría ser de cuidado, ¿sí? Google Académico, cuando uno hace una búsqueda en Google Académico, les da resultados de revistas científicas,
de repositorios universitarios, de repositorios de tesis, de bibliotecas virtuales, de bases de datos de investigación científica, ¿sí? O sea, ellos filtran directamente todo lo que es Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com, Blog Naturista, etc. Todo eso ellos filtran y directamente los resultados que le dan son de todo material académico, todo material bibliográfico que realmente sea citable, que sea pasible de una información confiable, ¿sí? Bueno, acá tenemos unos cuantos ejemplos. Cuando uno entra ahora mismo en Google Académico, abajo tiene ya en esta parte de que dice artículos de COVID, le salen las revistas más famosas y de mayor impacto a nivel mundial, que muchas de ellas tienen algo que se llama política de cobro por publicaciones, ¿sí? Esa política de cobro por publicaciones significa que uno para publicar un artículo en una de esas revistas tiene que pagar mucho dinero. Y para leer un artículo de esa revista también tiene que pagar dinero. Entonces, actualmente hay un consenso para que todos los artículos sobre la pandemia sean artículos gratuitos, ya sea que estén o no en estas revistas. Entonces ellos directamente, uno hace clic acá, por ejemplo, en la página Lancet, que es una de las revistas más importantes a nivel mundial, y directamente le sale todos los artículos que se hayan publicado sobre COVID en The Lancet. Y todos son gratuitos. Ninguno se paga, para ninguno van a tener que hacer ningún depósito. Lo mismo para el New England Journal, BMG, la Universidad de Cambridge, que tiene también su repositorio universitario. Ellos tienen una gran biblioteca virtual para la cual uno tiene que suscribirse, hacer un pago anual, mensual, y en donde ellos ponen a disposición todo material bibliográfico de sus estudiantes, ya sea páginas de libros, patentes, artículos, etc. Lo mismo la Universidad de Oxford. La editorial Elsevier también tiene su sección. Elsevier es una editorial global que aglomera muchísimas revistas, libros. Muchos de los libros que estudiamos en medicina son de la editorial Elsevier. Y ellos también tienen su apartado para COVID y tienen a disposición esa información. Bueno, la editorial Wiley también. Esta es una página donde uno puede publicar, se llaman preprints. Son artículos que no están sometidos a revisión por pares. La revisión por pares es un proceso por el cual sí o sí pasa un artículo cuando se envía a una revista. Y esto es como, es una publicación temprana, se le llama, en donde no es una revista, es una página en donde envía su artículo, se publica, y al estar ahí, es como una red social. Muchos científicos, investigadores entran en esta página y pueden dar detalles, pueden comentar tu artículo, pueden darte sugerencias para mejorar. ¿Sí? Es como una revisión por pares, solamente que el proceso de revisión por pares es un poco más complejo cuando está en una revista. Pero esto lo que hace es ayudarte a que tu trabajo esté súper a punto antes de enviar a una revista ya de alto impacto. Tenemos también la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, que tiene también muchísima información, ¿sí? Tiene todo lo que ustedes puedan buscar, está ahí. Bien, básicamente todo lo que les mencioné son recursos bibliográficos a los cuales ustedes pueden acceder para realizar sus investigaciones, ¿sí? En investigación todo es citable. Es citable un tweet, es citable un tweet. Es citable una publicación de Instagram, es citable una publicación de Instagram. Es citable un discurso de conferencia, es citable un discurso de conferencia, ¿sí? Todo lo que les mencioné, todo lo que les mostré que pueda estar en algún lugar de la internet y no internet, es citable, ¿sí? Ahora, ¿qué nosotros hacemos para citar? ¿Sí? Ahora voy a entrar un poquito en ya el campo de lo que es el uso de los gestores y las citas bibliográficas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el gestor es un programa de computadora, ¿sí? Yo me mentalizo gestor, programa de computadora, nada más. Lo que nosotros tenemos que saber sí o sí, teóricamente, es la cuestión de las citas. ¿Qué es citar? ¿Qué es referenciar? ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos que en investigación, para realizar investigación,
uno recopila datos, procesa y luego tiene resultados. Esos resultados salen conclusiones que nos dicen, ah, ok, hay cierta relación de causa-efecto entre esto y esto. Fumar produce cáncer. Perfecto, genial. Pero dentro de la investigación se elabora un informe. Dentro del informe de la investigación tienen que haber referencias de otros trabajos previos, ¿sí? Se entiende que cuando uno realiza un trabajo de investigación, tuvo que haber leído ya trabajos sobre el tema en cuestión que va a investigar o que está investigando. Entonces, de acuerdo a una estructura específica para un artículo, se hace una redacción y eso, cuando ustedes mencionan algún otro trabajo o mencionan alguna cifra epidemiológica, prevalencia, incidencia, etcétera, se entiende que eso se descubrió mediante el trabajo de otras personas. O sea, se le da crédito a otros investigadores, ¿sí? Les voy a mostrar o les voy a especificar bien cómo. Nosotros tenemos dos conceptos que tenemos que diferenciar a la hora de hacer investigación. Nuestro proyecto de investigación y nuestro trabajo de investigación. Que el proyecto es nuestro protocolo de investigación, va a ser la hoja de ruta, nuestro organigrama, nuestro checklist de todo lo que vamos a hacer para implementar nuestra investigación. Y luego tenemos el artículo, el trabajo de investigación, que ya es cuando está terminado. Ambos documentos o ambos acápites tienen información teórica, ¿sí? En donde uno ya habrá escuchado seguramente el marco teórico, de los antecedentes de la investigación, del planteamiento del problema, de la justificación. Entonces, siempre es importante también en lo que es la introducción, marco teórico, esos ítems siempre se escriben con información de investigación previa, ¿sí? De investigación previa o información específica sobre el tema en cuestión que se va a investigar. Por ejemplo, yo voy a realizar un trabajo sobre la tuberculosis y tengo que hacer una introducción de la tuberculosis, ¿sí? En un escrito. Y en ese escrito yo voy por supuesto, ordenar mis ideas para hablar. Por ejemplo, en un primer párrafo, una definición de la enfermedad en sí con su etiología. Perfecto. Busco tal vez un libro o busco un trabajo previo en donde, ok, acá en este trabajo se define la tuberculosis como tal cosa. Es transmitida por tal cosa. Entonces, eso se escribe y al final de mi párrafo yo tengo que citar, ¿sí? La cita es un proceso que se da por correspondiente a los trabajos que ustedes van leyendo o libros que van leyendo o artículos o páginas web o todo lo que les mostré antes, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se cita. Pero antes les quiero dar la importancia de todo esto, ¿sí? Se dice que todas las investigaciones parten de resultados ya encontrados. Por eso es importante haber leído o leer investigaciones previas, sí o sí. O sea, no se puede hacer investigación sin no haber leído antes sobre lo que se está investigando. También se le tiene que dar créditos a los investigadores, ¿sí? Esas personas que les precedieron a ustedes en la investigación que van a realizar por autoría o por ética, tienen que ser referenciadas. O sea, se entiende de que la investigación avanza dinámicamente a partir de resultados ya encontrados, ¿sí? Lo que encontró fulano se describe. Lo que me mencionó fulano en su investigación se describe, ¿sí? Y en todo eso hay una manera de dar ese crédito. Ese crédito que se le da es la forma de citar y referenciar, que les voy a mostrar en breve. Y por último, para evitar cometer el plagio. El plagio es básicamente el robo de una idea intelectual, es apropiación de una idea intelectual. Si yo menciono resultados en mi investigación, si en un apartado teórico yo menciono algo y no doy crédito, estaría cometiendo plagio. Es un tipo de plagio. Si yo tomo un capítulo de un libro de 2 páginas en donde está todo el marco teórico de una enfermedad, yo lo copio y lo pego en la introducción de mi trabajo, estoy cometiendo plagio, ¿sí?
hay maneras de no cometer plagio. Plagio es toda una clase, toda una charla explicando los distintos tipos de plagio. Lo importante siempre es referenciar, ¿sí? Y que la idea que nosotros vamos a escribir nazca de haber leído la idea de otro autor, ¿sí? Hay cuestiones teóricas en donde obviamente no va a ser plagio. Por ejemplo, la neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. O sea, eso se escribe así. No hay manera de no escribir de esa manera porque es una definición universal, teórica, que va a estar en cualquier libro, en cualquier artículo. Pero hay otras cuestiones que sí son importantes, sí o sí, referenciar, y hay que no escribir de la misma manera. O sea, no es lo mismo copiar y pegar. Van a ver que con la experiencia se van a dar cuenta de que no es lo mismo sentarte y redactar una página que copiar y pegar una página o copiar varios párrafos y al final tener una página de introducción. Bien, ¿cómo se cita? ¿Cómo se hace esa cita? Nosotros tenemos que al final de un libro, al final de un proyecto, al final de un manuscrito, siempre van a encontrar un apartado, un ítem que se llama referencias bibliográficas o bibliografía, ¿sí? Vemos que hay una numeración, ¿sí? Acá podemos encontrar del 1 al 7 y vemos estos apartados. Estos son las citas que están en el texto, ¿sí? Siempre se hace en orden sucesivo. Nosotros tenemos que en nuestro primer párrafo de nuestra introducción, por ejemplo, de un texto, vamos a tener, se está hablando de algo. Entonces, al final de ese párrafo se puso el número 1. Generalmente se pone entre paréntesis o como superíndice. Y eso corresponde a que se leyó este trabajo y que, por supuesto, la idea que salió en ese párrafo fue gracias al haber leído ese párrafo. Entonces, la idea de los autores de ese texto se complementó con la idea de los autores que referenciaron acá. Y así sucesivamente se va referenciando a lo largo del texto y luego se ubican las referencias en el mismo orden en que aparecieron en el texto, ¿sí? Eso es así a grandes rasgos. Bien, nosotros tenemos unas normas o un consenso para efectuar esas citas. Como ya les mencioné antes, todo es citable. Es citable un tweet, es citable un artículo de periódico, es citable una conferencia, es citable un blog, todo, absolutamente todo es citable. Bajo lo que se llaman las normas de Vancouver, ¿sí? El estilo de normas de Vancouver son un conjunto de reglas que se establecieron para la publicación de manuscritos en el ámbito de ciencias de la salud. O sea, básicamente Vancouver, como se le llamaba antes, ahora se llama ICMJE, como está acá abajo, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, ¿sí? Ellos lo que hacen es, o establecieron un conjunto de parámetros para todo lo que es publicación en ciencias de la salud, ¿sí? O sea, se les llama normas de Vancouver específicamente al sistema de citas que estableció este consenso, ¿sí? O sea, ellos no solamente aplican normas de Vancouver para lo que son las citas, también a cómo enviar un artículo a una revista, también, o sea, hay normas de Vancouver para todo lo que es publicación científica. Pero más clásicamente o tradicionalmente se les llama normas de Vancouver a las citas, ¿sí? También hay otras normas, hay otro estilo de cita, que son el estilo APA, por ejemplo, que se utiliza más para ciencias sociales. Entonces, este conjunto de reglas para poder citar, nosotros les llamamos normas de Vancouver. Y viene del Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas. Bien, les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes puedan entender un poco cómo se hace la cita. Se dice que se pone primero el nombre del autor o de los autores, punto seguido del título del artículo, punto, se pone la abreviatura internacional de la revista o el nombre de la revista. Hay veces que la abreviatura no se encuentra, pero se pone el nombre de la revista, el año, punto y coma, volumen,
entre paréntesis el número, 2 puntos, las páginas, tanto inicial al final del artículo. Después se suele poner el link también del artículo. Bueno, si hay otras consideraciones, por ejemplo, si los autores son más de 6, se pone el primero y luego se pone esta frase que se llama et al, que es una locución latina que significa y los demás. Ok. Les voy a mostrar ahora un ejemplo práctico para que ustedes puedan ver un poquito. Vamos a hacer un ejercicio. Ok. Voy a entrar en Google Académico y a buscar voy a buscar un artículo sobre influenza. Influenza. Caracterización pacientes. Bien. A ver, acá tengo este artículo que dice caracterización clínica de adultos menores y mayores de 50 años. Bien, ¿vieron cómo se hace la búsqueda? Ustedes introducen palabras clave que les lleven a una idea de un artículo que estén buscando, le dan buscar y luego tienen acá directamente les sale la lista de los resultados. Yo voy a seleccionar este primero. No, este no me sirve. Este sí. Ok, bueno, este artículo es de una revista que se llama Revista Chilena de Infectología, ¿sí? Revista Chilena de Infectología. Revista Chilena de Infectología, ahora estamos encontrando en lo que es esta base de datos que se llama Cielo. Cielo es una especie de biblioteca virtual, ¿sí? En donde hay cierto grupo de revistas que pertenecen ahí, y ese grupo de revistas se dice que son de cierta importancia, cierto impacto, y son así bastante válidas. Entonces, bien, nosotros dijimos que, a ver si podemos, acá tenemos el ejemplo de cita. Yo les voy a pedir ayuda. No sé si me escuchan todos y todas. Sí. Con lo que mencioné recién, vamos a generar la cita de este artículo, ¿sí? A ver, ¿qué tengo que poner primero? Pueden activar su micrófono y decirme. Los autores Los o el autores. editor. Los autores. Ok, acá tengo el nombre de los autores. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 autores. ¿Qué puedo hacer? Son muchos, creo. ¿Qué se García, hace? Maritza, et al. Exactamente, muy bien. Se pone, cuando hay más de 6, la norma dice que se cite la primera autor o el primer autor y luego al. Nosotros tenemos también una regla para citar que siempre se pone el apellido primero, se deja un espacio y luego la inicial del nombre o los nombres. En este caso va a ser García Maritza, que sería García M. Ok. M. Ahí. Coma, dijimos et al. Luego un punto. Después, No, ustedes ya comieron. Después el título del artículo. el título del artículo. Ok. Caracterización epidemiológica y clínica de infección por influenza. Ok. Bien. ¿Qué más?
La abreviatura internacional de la revista. Bien, teníamos acá arriba, Revista Chilena de Infectología. Ok, RevChif. Ahí está. Siguiente, El año. el año. Es el año 2012, acá está el año de publicación. No confundan con el año que está en el título, que es el año en que se hizo la investigación. Lo que pide es el año de la publicación. O sea, tenemos 2012. Siguiente, ¿qué pongo acá? ¿Qué signo de puntuación? Dos puntos, punto y coma, Punto y guión, coma. punto y coma. Bien. Ok. Siguiente, teníamos el Volumen. Volumen. volumen y el número. El volumen y el número, para la gente que de repente no esté familiarizada, el número corresponde a la cantidad de ediciones que tenga una revista. Generalmente una revista puede ser bimestral, que tenga 2 ediciones, o sea, 2 números, puede ser trimestral, cuatrimestral. En este caso nosotros tenemos acá 29 y 4. Lo que nos dice es que el 4, que la edición de esta revista es cuatrimestral. Ellos tienen 4 números y otra vez, dentro de cada número otra vez tienen muchos volúmenes. O sea, si ellos dividen su tirada de volúmenes en 4, más o menos cada 3 meses sacan. Pero en esos 3 meses ellos sacan varios volúmenes, ¿sí? El número 1, que comienza por decirles en enero, la primera semana de enero es número 1, volumen 1. La segunda semana, número 1, volumen 2. Y así, hasta tener el tiraje. O sea, son revistas que tienen mucha, o sea, que trabajan mucho y sacan artículos por semana o cada 15 días, etc. Entonces, esto corresponde al volumen. El número es la periodicidad que tiene una revista y el volumen equivale a la cantidad de artículos o de tirajes que tienen por cada número. Siguiente, ¿qué ponemos ahora? ¿Qué signo de puntuación? 2 puntos. 2 puntos, ok. Y tenemos acá las páginas. Acá podemos ver las páginas, de la 382 a la 387. Ok, entonces, ahí. Bien, ahí tenemos nuestra cita en Vancouver, ¿sí? O sea, una cita se puede hacer manualmente. Ustedes buscan en internet citas de Vancouver y les va a salir cómo citar artículos de investigación, libros, secciones de reportes. O sea, hay como todo un manual sobre todo lo que ustedes quieran citar. Es solamente cuestión de buscar, diríamos, cómo citar tal cosa, ponen cómo citar una página de internet y les va a salir cómo citar la página de internet. Acá abajo, por ejemplo, esto está cómo citar esta página de internet, que acá saqué la página de este consenso que les mencioné, la información de las citas. Entonces, como les mencioné, todo es citable. Todo lo que yo les mostré antes es algo, o sea, ustedes pueden citar. Solamente tienen que buscar cómo se cita eso y ya pueden escribir y citar lo que ustedes quieran. Bien. Ok. Ahora, teniendo en cuenta que ya sabemos qué son las normas de Vancouver, sabemos, bueno, cómo citar un artículo de investigación, puse ejemplo para no extender mucho, porque podemos quedar toda la noche con los ejemplos porque hay miles. También ya saben un poco dónde buscar información. Ahora voy a ir a la parte de los gestores de referencias, ¿sí? Bien. El gestor de referencias, como les mencioné, es un programa de computadora, ¿sí? Lo que hace es ayudarles a que ustedes no estén justamente uno a uno escribiendo lo que acabamos de hacer. Se puede hacer y es lo más factible, pero el gestor de referencia le facilita muchísimo eso, ¿sí? Es algo sumamente práctico y se van a dar cuenta, les voy a mostrar ahora y van a
Van a entender que es algo prácticamente que sí o sí tienen que aprender a usar. Bueno, estos son algunos ejemplos de gestores que están disponibles en el mercado: Zotero, EndNote y Mendeley. Los EndNote, por ejemplo, es un gestor pagado, uno paga para poder usar el software, pero Zotero y Mendeley son gratuitos. Yo personalmente uso más Zotero, suelo usar Mendeley también, pero me quedé más con Zotero y voy a ejemplificar ahora un poquito el uso de Zotero, ¿sí? Cómo ustedes pueden bajar, un poco de cómo instalar y cómo usar. Bien, ok, espero que todos vean mi pantalla. Si ustedes en la casilla de búsqueda de Google ingresan Zotero, automáticamente les va a salir así, ¿sí? Para que ustedes puedan bajar, para que puedan hacer preguntas o para buscar información sobre esto en la página oficial del programa. A ver, si ustedes pulsan en descargar, les va a mandar ahora mismo al sitio para que bajen el archivo, que es un archivo de instalación. Por supuesto, tienen que tener en cuenta las consideraciones técnicas que le piden, ¿sí? Ya depende de ustedes, ¿sí? Probablemente, bueno, esto es para tener vinculado ya al Chrome, si usan Chrome o si usan Mozilla, depende de qué navegador. Sí, esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta. Pero este es para bajar básicamente. Zotero 5.0, descargan. Después le va a salir como un cuadrito de diálogo que le va a decir si ustedes quieren instalar y lo instalan. Es prácticamente automático. Bien, una vez que ustedes instalaron, tienen que activar una opción. Les voy a mostrar. Este es Zotero. Acá tenemos lo que sería la aplicación en sí. Ok. Hay una opción que sería en complementos. Uno entra en herramientas y complementos y tiene que vincular lo que es Zotero con Microsoft Word, ¿sí? Porque más usamos en Word. En Word se usa y les va a salir, una vez que ustedes vinculan, abren su Word y les va a salir acá una pestañita que se llama Zotero, con las opciones de Zotero, para que puedan usarlo. Ahora les voy a mostrar cómo van a usar eso. Bien, una vez que ya pudieron bajar todo, sí, todo muy lindo, tienen abierta la aplicación. Bueno, acá tenemos nosotros en esta parte, yo tengo las citas o ya tengo los artículos que están incluidos dentro de mi biblioteca de Zotero. ¿Cómo yo agrego un artículo de Zotero a mi Zotero? Bien, voy a volver acá en este artículo. En Google Académico, por ejemplo, es bastante sencillo, porque ustedes, al hacer una búsqueda cualquiera, le dan, acá hay una pestañita que dice citar, ¿sí? En cada resultado van a encontrar citar. ¿Va? Le dan clic y les muestra, bueno, ya les muestra para que ustedes copien y peguen la cita sencillamente, pero en otro formato. Este es el formato APA, formato ISO, y son formatos que nosotros no usamos y no vamos a usar. APA tal vez, no sé, si hacen algún trabajo con alguien de psicología o algo así, pero por el momento es Vancouver para nosotros. Acá abajo les da la opción para descargar un archivo que estos programas de gestores reconocen. Por ejemplo, este es el archivo para EndNote, que es el otro gestor. Yo descargo acá, doy clic acá donde dice Refman y automáticamente me descarga la cita en el formato de un archivo que lee el Zotero. Acá tengo mi descarga, hago clic, le doy a abrir y automáticamente en mi Zotero ya me pregunta si quiero importar ese archivo. Le doy OK. Está importando y acá yo tengo el archivo de la cita con todos los detalles. Acá van a ver el nombre de los autores, el tipo de elemento, el título de la revista, volumen, el número, las páginas, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo hice con todos estos artículos que tengo, acá libros, todos. Ustedes pueden
hacer las citas de práctica, o sea, importar las citas de todo lo que están en estas bases de datos o en estos buscadores de artículos como lo es Google Académico. ¿Qué también pueden hacer acá? Hace rato preguntó Enrique, cómo generar, por ejemplo, una cita. Creo que estaba más dirigida hacia eso. O sea, de repente si yo encuentro un artículo en una página, ¿qué hago? O sea, tengo que yo escribir, buscar solamente. O sea, mi única opción es buscar en internet cómo citar y hacerlo la cita manualmente. No, no es la única opción. Puedes hacer eso. O puedes directamente, si ya tenés tu Zotero, vos podés ingresar a Zotero, nuevo elemento, y ustedes pueden crear su propia cita. Por decirles, a ver, artículo, emisión de TV, documento, correo electrónico, grabación de sonido, todo. Sección del libro, tesis, propuesta de ley, programa informático, mapa, libro, etc. A ver, yo le voy a dar artículo de revista académica. Acá está el archivo en blanco o la cita en blanco, y me da a mí para que yo llene todo esto, ¿sí? Si yo tengo, por supuesto, un artículo que encontré que no puedo importar la cita, yo puedo crear la cita de ese artículo, no hay problema. Lo mismo si, como les digo, a ver, vamos a crear, por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de elemento, acá podemos cambiar a una página web. Acá está la página web. Y me salen los datos de la página web. El título de la página web, el autor, algún resumen, o sea, este es el título del artículo de la página que yo quiero referenciar, la URL, que es la página, el idioma, etc. No hace falta llenar todo esto. Pero con esta cita, nosotros ya automáticamente, nuestro Zotero ya va a saber, esta es una página web. Ok, si yo le doy para referenciar en un texto, ya me va a tomar y automáticamente me va a generar esa referencia. Ahora les voy a mostrar el ejemplo práctico. Yo ya incluí, yo tengo acá en mi biblioteca muchos artículos, como les digo, de todo ahí, entre páginas web, libros, etc. Ahora yo me voy a un texto en Word. Este, por ejemplo, es un texto que ya hice. Vamos a hacer otro texto con lo mismo. Bien. Okay. Esta es una introducción para un trabajo de COVID. Yo escribo todo esto, esta información, yo leí artículos y bueno, me pedían a mí la etiología de lo que es el COVID, ¿sí? O sea, de cómo comenzó. Y bueno, es un párrafo, todavía no es todo lo que tenía que escribir. Yo creo, copio y pego acá. Bien, ¿y ahora qué yo hago? Yo ya escribí mi texto, mi párrafo. Entonces, yo tengo abierto mi Zotero, siempre tiene que estar abierto. Y me voy a mi pestañita de Zotero en Word. Acá en mi pestañita de Zotero yo le voy a dar agregar o editar citación. Lo primero que va a hacer es salirme un cuadro de diálogo que me va a preguntar qué estilo quiero usar para mis citas en este documento. Acá tenemos estilo de cita. Tenemos todo. Tenemos APA, Chicago, IEE, Nature, Taylor Francis. Tenemos muchos estilos. Nosotros vamos a usar Vancouver, por supuesto. Y le doy OK. Bien. Después me va a salir un cuadrito para ingresar ya sea el título de los autores, el título el nombre de los autores, el título del trabajo, la revista, alguna palabra clave que pueda encontrar de entre todos estos, de entre mi biblioteca, y me va a salir acá. Ok, por ejemplo, tengo acá este autor, Dronsteen. Quiero citar estos dos artículos, Dronsteen y Birmingham. Me voy al otro archivo, acá. Escribo Dronsteen. Acá, Dronsteen. Le doy clic. Y el otro era Birmingham. Sí, acá. Ahí sale. Entonces, yo le doy Enter.
Y automáticamente me salió ya la cita, ¿sí? Yo puedo editar esto, le puedo agregar, por ahí se me olvidó otra cita. Ok, le doy nuevamente ahí y pongo, a ver, vamos a buscar a lo de COVID. Ok, le agrego ahí, Teslia. Sale 1.3 y sale automáticamente cómo se tiene que referenciar. Esa es la manera en que Vancouver te pide que si hay más de uno, bueno, se separa por coma. Si hay más de dos, ya se separa por un guión, del 1 al 3 o del 1 al 5, ¿sí? Y entre paréntesis. O eso también se puede modificar para que sea superíndice, no hay problema. Después yo ya escribí todo, mi artículo, toda mi introducción, mi marco teórico, y pongo al final referencias bibliográficas. Okay, bien, ya es la última parte. Y le doy directamente acá en mi pestaña Zotero, agregar bibliografía. Y se hizo la magia. ¿Okay? Van a ver que acá están. No, nombre de los autores. Bueno, acá le puso et al. Siempre es importante corregir, pueden tener ciertos errores, pero por lo menos le hace el 99% del trabajo. El nombre de los autores, el título del trabajo, la revista, el año, el volumen, el número y las páginas. Lo mismo acá y acá. Entonces, por eso es muy importante usar gestores de búsqueda bibliográfica. Como les digo, ustedes pueden crear sus propias citas, no hay problema. Si vieron artículo de una página o de otro lado, sin problemas. Esto se puede hacer de manera manual también, sin el uso del programa, no hay problema. Ustedes pueden escribir bien, pero el programa les facilita muchísimo. Entonces, eso es... ay, no me abrí mi Spotify. Eso es en lo que a gestores compete, ¿sí? Oh, doctor, Sí, adelante. ¿cómo usted suele utilizar el Zotero para, para citar las publicaciones de PubMed? Una vez que la extensión de que PubMed baja no es acepta por Zotero, ¿no? ¿Tú usas la URL del site? Y básicamente igual todo lo que está en PubMed, bueno, en PubMed hay una manera de descargar así como Google Académico. Yo no uso tanto eso, o sea, generalmente lo que hago es busco en Google Académico la publicación de PubMed, porque sí o sí está, siempre va a estar, lo que está en PubMed está, porque Google Académico abarca parte del universo de las publicaciones de PubMed. O sea, yo busco algo en PubMed y copio y pego acá el título y sí o sí me va a salir y acá genero la cita, no hay problema. Pero en PubMed también hay una manera de así, tipo como en académico, bajar el archivo de cita. Yo les mostré con Google Académico porque es lo más sencillo. ¿Sí? En PubMed es un poco más complejo, pero igual, de que se puede, se puede. Pero si por ahí no conocen esa manera, copian y pegan el título entero acá y les va a salir el artículo tal cual. Sí o sí les sale. Ok, tengo otra pregunta. Sí. ¿No tiene ninguno de esos softwares que encuentre el artículo a partir del número de DOI? Y cuando baja estas citas nunca aparece el número de DOI, ¿no? Bien. El número de DOI puede o no salirte porque, bueno, vas a ver acá, por ejemplo, estos artículos varían un poco. Algunos tienen toda la información y otras no tienen toda la información. Algunos, por ejemplo, no tienen las páginas. Algunos, por ejemplo, no tienen el número, etcétera. Pero eso no depende, o sea, eso no es culpa del programa, no es culpa de Google Académico, es culpa de la revista. Porque cuando yo manejo mi revista y yo ya tengo todos mis artículos para emitir y para publicar, pero nosotros tenemos de que ellos, en las páginas de la revista, cada artículo tiene lo que mencionaste, el DOI. El DOI es un identificador, es como la cédula de identidad de un artículo. Y ese DOI, uno ingresa, que tenemos acá, el DOI es el identificador de todo artículo. Entonces, ese artículo, cuando uno busca, tiene que tener todos los metadatos
de indexación se le llaman, que es como, son datos que no se ven, por eso se llaman metadatos, datos que no se ven y que justamente el programa reconoce. Y hay veces que viene con los metadatos incompletos y no todos tienen DOI. Te vas a fijar de que tal vez no todos tengan un DOI específico en los metadatos de indexación cuando uno descarga las... Viste, casi ninguno tiene el DOI. Ahora puedes ver que no... Ah, creo que no estoy compartiendo eso. Espérame. Fíjate, acá la mayoría de los artículos que yo bajé, ninguno me figura el DOI. Acá tendría que estar DOI, pero casi ninguno, ¿sí? Que el DOI dentro de todo, bueno, igual vos teniendo el título del trabajo, podés encontrar en cualquier base de datos. El DOI es más de uso editorial, es más para las revistas en sí. O sea, para el autor final el DOI sí, o sea, le es útil, pero por lo menos en lo que es gestión así de citas y eso, no. Es más, muchas revistas no es que te piden que sí o sí pongas el DOI, por ejemplo. Si nosotros nos vamos abajo a las citas acá no hay DOI, referencias bibliográficas, no hay DOI. Este, por ejemplo, es un artículo de una página, la página del CDC. Acá sí tenemos un artículo de revista, algunos ponen el link, otros no ponen el link, etc. Este es un artículo del Ministerio de Salud de Chile. Este sí es un artículo de investigación. Este es un boletín epidemiológico de Europa. Y así, o sea, no necesariamente tiene que estar el DOI cuando uno descarga la cita. Es probable que no te salga. No sé si esa fue tu pregunta. Sí, gracias, profesor. Ok, continuando Doctor, un poquito. Sí. te quiero hacer Hola. una consulta. ¿Y qué pasa si tenés, por ejemplo, varios artículos del mismo autor? O sea, Zotero te da la posibilidad de que vos elijas cuál es el que querés, si es que le pones como autor como la palabra clave para que ubique cuál es el artículo. A ver, mira, yo acá, bueno, acá por ejemplo yo puedo hacer la modificación en cualquier momento. Ya inserté mi referencia, mi cita. Bueno, yo acá pongo en el, más o menos donde está la cita y le doy editar cita. Quiero agregar un artículo más, me olvidé. Bien, pongo Mejía. Mejía es un colega mío, un amigo, y acá hay muchos artículos de Mejía, ¿sí? Y directamente Sí. él te hace seleccionar el artículo, fíjate. Ya. Entonces te sale así. Lo seleccionas y es más, una vez que le modificas, lo interesante también es que te modifica abajo también. Ya directamente se agrega. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Una otra duda hasta acá? Ok, entonces eso es más o menos, sería cómo usar el gestor de referencias, ¿sí? Que nos da muchas ventajas, como les mencioné, el orden, la rapidez, la practicidad, porque imagínense que nos piden 30 citas bibliográficas y estar escribiendo uno, directamente, si ustedes tienen su gestor, insertan todas las citas en donde corresponda y luego ya directamente miran si, bueno, si está bien el formato y nada, o sea, es corregir, ya es prácticamente un 5% del trabajo de lo que tendrían que hacer antes, sin el gestor. Entonces es bastante práctico, ¿sí? Ok, continuando un poco y pasando ya para ir cerrando la charla, pasando a la siguiente parte, ya nos quedamos atrás con todo lo que fue búsqueda, todo lo que es gestores, cómo hacer citas, qué son las normas de Vancouver. Espero que haya quedado bien claro todo eso. Ahora voy a pasar un poquito brevemente a lo que sería la redacción de trabajos de investigación, ¿sí? ¿Se ve en la pantalla, sí? Ok. Redacción de un trabajo de investigación. Estos son los puntos clave que voy a tocar para tener en cuenta. Primero, hay que tener en cuenta que desde el comienzo les mencioné, hay algo que se llama proyecto de investigación o protocolo de investigación y está el trabajo de investigación. El trabajo de investigación es ya una investigación culminada, en donde se levantaron los datos, se hicieron las encuestas, se revisaron las fichas, etcétera, se procesaron los datos, ¿sí? Eso luego, otra vez, para nosotros decir, ok, este es mi trabajo de investigación, se vuelve a elaborar un documento que tiene ciertas normas y ciertos parámetros, que son bastante sencillos.
La estructura que lleva un trabajo de investigación casi siempre, justamente por normas de Vancouver o del ICMJE, son introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Esa es la estructura de un artículo. Les voy a mostrar ahora un ejemplo. Por supuesto, hay otras cuestiones como el resumen, el título del trabajo, etc. Ok. Acá tenemos un artículo que tiene una introducción, casi pueden ver. Ven cómo se citan, acá están las citas, que todos van en orden sucesivo. 1, 2, 3. Bueno, acá le falta el 4. 5, del 5 al 7. Luego, así, tiene que ir en orden sucesivo. Después tenemos la parte de metodología, ¿sí? Metodología, o se le llama también materiales y métodos, resultados, y una discusión que está más abajo. Ay, está en árabe. A ver, acá está la discusión. ¿Sí? Esas son las partes de un artículo ya terminado. ¿Sí? También se le llama artículo original. ¿Sí? Un artículo original es todo trabajo que proporcione datos nuevos, ¿sí? Datos, resultados a partir de una pesquisa, de un proceso de investigación. Bien. Ok, esa es la estructura de un trabajo, así clásicamente, para que ustedes puedan decir, realizaron un trabajo propio, tenían un protocolo de investigación y gracias a sus tutores, gracias al levantamiento de los datos, al procesamiento, terminaron en lo que es un trabajo de investigación, ¿sí? Siempre tiene que seguir esa estructura. Ahora, hay algunas cuestiones que tienen que tener un poco en cuenta a la hora de escribir, sentarse y elaborar ya el documento final, ¿sí? Porque nuestras investigaciones tienen que tener ciertos objetivos. Primero que nada, se dice que toda investigación que no se publique es un trabajo perdido, ¿sí? Porque la idea de publicar las investigaciones o la idea de presentar en un congreso una investigación o de difundir en algún lugar, ya sea en su Facebook, en donde fuere, es justamente esa, ¿sí? Es poder promover a la creación del nuevo conocimiento, difundir lo que se hace. Una investigación que no se difunda es como que ustedes hagan para ustedes mismos y perfecto, bien, pero ese no es el fin de la investigación. La investigación es algo mucho más complejo y gracias a eso avanza la ciencia y se van descubriendo cosas cada día. Entonces es muy importante poder difundir todo lo que se hace, por más de que nuestro trabajo nosotros pensemos que sea algo muy sencillo, no, o sea, siempre va a haber un lugar en donde publicar o presentar su trabajo, ¿sí? Y la estructura para presentar ese trabajo es universal, diríamos, ¿sí? Que consta de una introducción, metodología, resultados y discusión. También tienen título, están figuran los nombres de los autores, la afiliación, el resumen, palabras clave, entre otros. Ahora voy a hacer una búsqueda de algún trabajo y les voy a mostrar un poquito esas estructuras, o sea, esas estructuras específicas. A ver. Ok. Bueno, este es un artículo de una revista peruana, ¿sí? Que se llama CIMEL. Es la revista de la FELSOCEM. Nosotros tenemos que cuando uno ingresa a la página de una revista, generalmente el artículo, o sea, los artículos que están disponibles se pueden bajar como PDF o leer directamente en internet en línea. No hay problema con eso. Este, por ejemplo, es el PDF, pero que estoy leyendo en línea. Yo igual puedo bajar el PDF, no hay problema. Bueno, la revista básicamente, una revista científica, es una revista
como cualquier otra, tiene sus secciones. Tiene una sección editorial, tiene una sección hasta de noticias, etc. Y la sección que a nosotros nos importa, en donde se publican los trabajos de investigación, es la sección de artículos originales, ¿sí? Se le llama artículo original porque son resultados novedosos, nuevos, que no se han hecho antes. Entonces, siempre vamos a buscar la sección de artículos originales. Hay otros tipos de artículos, pero en otras charlas vamos a ver, como los reportes de casos, la carta del editor, las revisiones sistemáticas, los artículos de revisión. Ahora nos centramos en el artículo original. Bien. Yo a la hora de poder mandar un artículo a la revista, tengo que buscar algo que se llama normas para autores. En cada revista hay normas específicas que les piden a ustedes para poder enviar sus trabajos. Le dicen, ok, el título no tiene que tener más de 20 palabras, ¿sí? Los autores pueden ser hasta un máximo de 8, más no. Tiene que tener un resumen que puede ser estructurado o no estructurado. Entonces esas son las condiciones o las normas de la revista. Ahora yo les voy a mostrar cómo ustedes van a entender la estructura del artículo original. Siempre tenemos un título que puede estar en español y en inglés, dependiendo de la revista. Hay veces que revistas ponen en español y en inglés. La mayoría de la literatura en todo el mundo está en inglés. O sea, hay muchas más revistas en inglés y van a encontrar más artículos en inglés. Así como van a tener más oportunidad de enviar sus trabajos traducidos en inglés que en español. Van a tener menos revistas en español. Entonces, tenemos el título de la revista. Acá tenemos los autores, ¿sí? Como ya les mostré también, generalmente los apellidos, cuando son dos apellidos, van con un guión, porque esto después se cita así. Maita Tristán P. Peña Oscubilca A, ¿sí? Esto es para poder citar después y que ellos quieren que sus dos apellidos figuren. O si no, si es un solo apellido, va a poner solamente Maita. O sea, Maita sin guión y bueno, después probablemente la veré bien como Maita P o Tristán P. Después tenemos los datos de filiación. Los datos de filiación corresponden a generalmente donde trabaja o estudia la persona, ¿sí? El autor, que puede ser también eventualmente de dónde fue fruto del trabajo, ¿sí? Acá tenemos Maita Percy, es médico, o sea, era médico, Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. Américo Peña era estudiante de medicina en la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez de Carrión en Huacho, Perú. Estos son los datos de lo que corresponden a los autores. Ok, acá tenemos luego un resumen. Siempre después del título de los autores, los datos de afiliación, van a ver el resumen de un artículo. El resumen puede ser estructurado o no estructurado. ¿A qué le llamamos estructurado o no estructurado? Estructurado es que siga, por ejemplo, un formato con los apartados así, objetivo, diseño, lugar, participantes, etc. Así, generalmente tiene objetivo, metodología, que la metodología corresponde a esto, que es diseño, lugar, participantes, etc. ¿Sí? Siempre es objetivo, introducción, metodología, resultados y puede ser conclusiones o discusiones. ¿Sí? El resumen no estructurado no tiene estos ítems, ya es solamente escrito así, de seguido, pero por supuesto siempre sigue el mismo orden, objetivo, metodología, resultados, discusión o conclusiones. Después tenemos palabras clave. Las palabras clave son descriptores que a nosotros nos ayudan a que otras personas encuentren fácilmente nuestro trabajo. O sea, gente que esté buscando trabajos similares va a escribir estas palabras en Google, por ejemplo, o en otra página como PubMed y les van a salir probablemente nuestros trabajos si tienen los mismos descriptores. Bueno, después tenemos generalmente un resumen en inglés, ¿sí? Que se le llama abstract. Y dentro de la estructura comenzamos con la introducción, ¿sí? La introducción nos va a dar a nosotros una breve reseña de los antecedentes del tema a investigar o algún detalle teórico, ¿sí? Algunas referencias de trabajos similares a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local, ¿sí?
no suele ser muy larga la introducción. Esta no es tan larga tampoco. Suele tener, dependiendo de la revista, te puede pedir 400 a 500 páginas, palabras, perdón. 400 a 500 palabras, que suele ser una página y media. Después tenemos la metodología. En la metodología, nosotros tenemos materiales y métodos, todo lo que pusimos en nuestro protocolo, como el diseño de estudio, como la población, la muestra, los criterios de inclusión, exclusión, los procedimientos a ser realizados, las variables, el instrumento de recolección, en este caso el cuestionario, ¿sí? Las cuestiones estadísticas que se realizaron, eventualmente también un apartado para la ética, que si el trabajo pasó o no por un comité de ética, si se respetaron los datos, si fueron confidenciales, etc. Luego tenemos los resultados que evidentemente es lo que se concluyó o lo que se encontró. Ellos se estilan mucho poner en tablas o figuras, ¿sí? Las tablas suelen ser tablas con frecuencias y porcentajes que nosotros vemos acá. Por ejemplo, de este trabajo tenemos los años de estudios de ubicación de la universidad de los participantes. Tenemos, bueno, el sexo, 23 fueron femeninos, el sexo femenino, 7 el sexo masculino. La edad en años fue de más o menos 22,3, con la deviación estándar de 2,9. La condición, bueno, estos son cuestiones del trabajo, años de estudio, segundo, tercero, y acá está la frecuencia, ¿sí? Que son los números, la cantidad de personas que fueron encuestadas del segundo año, del tercero, etc. Y luego la ubicación de la universidad, si era provincia, que suele ser interior para ellos, y la capital del país, que sería área urbana. Bueno, acá hay una figura, que son gráficos, ¿sí? Que proporcionan características o cualidades de los ítems que ellos tenían en sus cuestionarios. Y se va redactando o escribiendo una breve reseña de acuerdo a cada figura o tabla, ¿sí? Posterior a los resultados tenemos algo que se llama discusión. En la discusión, uno lo que viene haciendo es fijarse en cada tabla o en cada grupo, pool de resultados, para poder reflexionar acerca de eso. Y hacer una búsqueda otra vez bibliográfica para poder discutir. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros tenemos que, a ver, en este trabajo, dice, esta figura dice, características de la actividad científica de los participantes de estudio. Dice, han publicado su investigación en una revista, han enviado su investigación a una revista, han enviado su investigación a un congreso, y acá está la frecuencia. Tanto, por supuesto, corresponde. Acá menos de 5 han publicado su investigación. Entonces, yo tengo esa tabla o ese grupo de resultados y yo busco trabajos similares. Y lo que voy a hacer es escribir, por ejemplo, a ver, no encuentro. A ver, dice, un aspecto importante que destacar es que si bien existe una percepción que se debe estimular a la investigación y publicación, esta es una de las actividades que menos se vienen desarrollando en las sociedades científicas locales, aunque sí existe un impulso desde SOCIMEP. O sea, en este trabajo no está bien ejemplificado esa parte de la discusión, pero sí ustedes lo que tienen que hacer es buscar resultados similares a los suyos y contrastar. Y básicamente ir elaborando un relato que vaya diciendo, bien, nosotros encontramos esto, pero González et al encontró esto, que están en contraste con nuestros resultados, son totalmente diferentes, que esto puede deberse a tal o cual factor, ¿sí? O otra parte, bueno, nuestros hallazgos están en concordancia con los reportados por la Asociación Panamericana de Infectología, y así, y referencia, y así. Y se va elaborando un marco lógico, tiene que tener coherencia, tiene que tener, y ustedes su discusión tienen que ir dividiendo en párrafos que tengan así una coherencia
con respecto a sus resultados. Nada, después de eso se incluyen las referencias bibliográficas, como les mencioné. Ya hablamos del comienzo de eso. Y bueno, básicamente esa es la estructura de un artículo original de investigación. Introducción, metodología, resultados y discusión, ¿sí? Básicamente ustedes tienen otras cuestiones como el título, los autores, la afiliación, resumen. Todo eso ustedes tienen que construir antes de hacer el envío del trabajo a una revista, ¿sí? Tienen que revisar todos los detalles del manuscrito por parte de todos los autores, ¿sí? Que tenga la estructura básica, que tenga los detalles puntuales, que no haya errores ortográficos ni de gramática, que sea coherente. Luego eligen una revista. Al elegir esa revista tienen que revisar también las normas de la revista, ¿sí? Tienen que adaptar su manuscrito que les va a pedir. Algunas revistas piden no más de 250 palabras en el resumen, otras piden no más de 300. Algunas piden no más de 450 palabras en la introducción, otras piden no más de 500, y así, y ir adaptando. Luego que adaptan todas las normas de la revista, ya están preparados para hacer el envío, lo envían por supuesto, y ese proceso, o sea, a partir de ahí otra vez comienza otro largo proceso, porque el envío a la revista, si bien es sencillo enviar, subir a una plataforma de revista su artículo, después se espera más o menos, dependiendo de la revista, suelen tardar entre 3 a 4 o 5 meses inclusive darle una respuesta sobre el manuscrito. Les dicen si su trabajo fue aceptado, si fue aceptado con cambios o fue rechazado. Entonces ustedes van a ir viendo ahí y tienen que hacer ese seguimiento, porque si les dice, ok, su trabajo fue aceptado, pero con sugerencias, y ahí les van a mandar las sugerencias de esos revisores que les había mencionado al comienzo, que las revistas trabajan en un proceso que se llama revisión por pares. Se les manda más o menos a 3 o 4 personas su trabajo sin los detalles de los autores ni nada. Ellos lo revisan y devuelven con sugerencias. Y luego la gente de la revista le manda a ustedes las sugerencias. Entonces, si le envían una aceptación parcial con sugerencias de revisores, ustedes tienen que levantar las sugerencias, tienen que, ok, esto le falta acá, esto tengo que ordenar acá, y vuelven a enviar. Y luego ahí otra vez la revista tiene su tiempo, qué sé yo, un mes más o 2 meses, y le responden y le dicen, bien, gracias por cumplir con todo lo que se pidió, entonces oficialmente aceptado el trabajo. Y después de eso otra vez hay un tiempo, más o menos, pueden, dependiendo de la periodicidad de las revistas, hay algunas revistas que son muy rápidas, hay otras que tardan siglos, pero un año suele ser el tiempo más o menos de publicación de un trabajo, aproximadamente. Así, exagerando. Sí, adelante. Es buscar en, por ejemplo, la biblioteca de Cielo, y ya aparece un artículo y aparece preimpresiones, Cielo, y después, entre paréntesis, piloto. ¿Qué significa eso, doctor, por ejemplo, de este año con respecto al COVID? A ver, vos te dice preimpresión. Sí, preimpresiones y Cielo y preimpresiones nomás. Después, entre paréntesis, piloto. Dice. Aparece un artículo que es prácticamente de este año. Yo no entiendo si eso aparece porque Sí. todavía no pasó el proceso de evaluación. Te comento un poquito y me voy más atrás. Bueno, ok. Hay ciertas páginas que ahora están bastante de moda. Como mencioné, Cielo también tiene, son como repositorios, o sea, son páginas en donde se puede hacer una publicación adelantada, vamos a decirle, sin pasar por ese proceso de revisión de un año. Imagínense si todos los trabajos de COVID en estos 4 o 5 meses hubiesen pasado por el proceso normal de las revistas. Y va a ser imposible, íbamos a tener resultados de acá a un año. ¿Sí? Entonces las revistas están agilizando los tiempos e inclusive se habilitaron este tipo de páginas. Esta, por ejemplo, medRxiv es, te voy a mostrar lo que vos me mencionaste, que es el de Cielo, que sería una... A ver. sea, sería duda, una doctor, página de Cielo. ¿Cómo? Mi duda es si en el caso de que recién sea una preimpresión, uno ya puede quitar eso en su trabajo o... Eso es sumamente interesante porque sí, justamente esa es la ventaja de esta publicación temprana, porque son archivos citables, porque te genera justamente eso que mencionó
el compañero hace rato, el DOI, ¿sí? O sea, ya califica como una... No sé si se ve ahí en mi pantalla. ¿Se ve Sí, la se ve. pantalla? Bueno, Sí. ya acá está. Esta es la página de preprints de Cielo, que son artículos que realmente cualquiera de nosotros podemos terminar un trabajo rápidamente y la publicación en estas páginas tarda una semana y media y ya te da un DOI, o sea, ya es un artículo publicado, pero todo el mundo sabe que lo que entra acá es algo que todavía no pasó por algo que se llama proceso de revisión por pares. O sea, esto es prácticamente una previa a una revista. Es más, muchas revistas incentivan a que los artículos pasen acá, porque acá es como una red social. Entran muchísimos científicos y uno puede entrar y dejar algún comentario en el trabajo. Y así esa gente ya, ok, voy a tener en cuenta esto, aquello y lo otro. Y ya cuando va a mandar a la revista, ya manda así súper pulido. ¿Sí? Ya directamente la revista inclusive le pregunta si pasó por un repositorio de preprints antes y le dice, ok, si pasó, entonces es bastante viable y saltan algunos pasitos inclusive porque ya el repositorio de preprints ya hizo eso, ya hizo prácticamente una revisión por pares. Entonces sí son válidos porque tiene un DOI. Todo lo que tenga DOI es un artículo ya científico. Professor, se me permite também comentar, Sí, algunas revistas, como por ejemplo The Lancet, elas também já publicam em seu site el artículo antes mesmo que llegue el volume correspondiente, porque aquele artículo já está revisado, sabes que vai ser publicado em outubro, pero hasta que llegue outubro, tenha os outros artículos, eles já, os que já estão listos, eles liberam com acesso a las pessoas que pagam, não? Entonces es una ventaja para los assinantes y con eso la revista gana plata y por arriba. claro, sí. Bueno, de hecho que lo que vos mencionás es otra cosa que se llama, ahora te voy a mostrar cómo se llama. No es lo mismo que los preprints. Eso, como vos decís, si una revista tiene un tiraje para julio, pero la gente igual envía todo el tiempo trabajos, y igual ellos sacan, en marzo ya pueden sacar ese artículo, pero no va a salir en la revista. O sea, digo, va a salir en lo que sería el tiraje de julio, pero ellos ya sacan antes. Te voy a mostrar. Ahora acá está. Tiene un nombre. Ok, esta es una revista española. Acá está. Artículos en prensa se llama. Es diferente a los preprints, porque acá ellos sacan así, cada tanto saca, por más de que el artículo vaya a ser publicado en el 2021 o en el 2022, ellos ya sacan. Acá tiran todo lo que tienen, se llama artículos en prensa, que ya son publicaciones también, pero no es lo mismo que el preprint, porque estos sí ya pasaron por artículos, por revisión por pares. Y esto es de una revista específica. Estos preprints, esto es una página que es una iniciativa de Cielo, en donde, como te digo, o sea, esto tarda 2 o 3 semanas en publicarse, pero así sin ningún tipo prácticamente de revisión. Sin embargo, estos artículos en prensa sí, esto pasaron por meses así de revisión y se publicaron, pero estos artículos están esperando que se les asigne un tiraje, ya sea, no sé, para junio del 2021, 2022, 2023, etcétera. O sea, ellos ya están, este por ejemplo está disponible desde abril del 2020, pero quién sabe, solo Dios sabe cuándo se va a publicar, así legalmente, pero igual ya es una publicación y ya pasó por revisión por pares. ¿Se entendió? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Si en un trabajo de investigación hay un cierto número de autores para que el trabajo sea más relevante, o eso no tiene mucha importancia.
Bueno, el tema de la autoría, bueno, en cuestión de autoría hay muchas cosas de que hablar, pero en sí el número de autores no le da una relevancia al trabajo. O sea, que haya 10 autores no hace que un trabajo sea más interesante, sino que el contenido de fondo y forma del trabajo en cuestión, ¿sí? Es más, muchas revistas inclusive te limitan cierta cantidad de autores. Algunas así no te dan más de 6 7 ya 8 9 empiezan a dudar, pero menor de 10 casi siempre tiene que ser la fórmula de autores, ¿sí? A ver, dependiendo mucho del tipo de trabajo, de repente si hablamos de un trabajo que es un tipo multicéntrico, que se hicieron en varios países, entonces ahí sí se da de que, bueno, puedan participar, qué sé yo, 10 12 personas, 13 personas. Si hay un representante por país, todo eso, inclusive los editores de una revista te preguntan, ¿por qué tantos autores? Qué sé yo, ¿verdad? Ellos mantienen una comunicación constante justamente en el paso de lo que sería el proceso editorial. Pero así propiamente dicho, no, la cantidad de autores no le da más relevancia al trabajo. Gracias, doctor. Hay, por ejemplo, disciplinas como la física y eso que, hija, ellos ya abusan así con la cantidad de autores. De repente hay así, creo que astronomía, física, hay artículos que tienen así 3.000 autores y eso. Sin mentir, sí, una lista, pero que tienen que adjuntar otra vez un documento aparte para todos los autores, porque, bueno, en su disciplina se considera autores, por ejemplo, se descubre una estrella y, no sé, si 10.000 personas vieron esa estrella en simultáneo, las 10.000 van ahí en ese artículo de que se publicó el descubrimiento de la estrella. Pero acá no es el caso. Gracias, doctor. Bien. Bueno, por el momento es todo con respecto a lo que es redacción del trabajo. Ya pasamos con el tema de la búsqueda bibliográfica, tema de las citas. Acá les voy a dejar después el material, si quieren entrar a todas estas páginas. Y no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Tengo Doctor, algunas, Todo. en el chat pero tenemos una consulta. ¿Qué dice el chat? A ver. Me tarda un poquito en abrir el chat cada vez que le doy clic. Ahí está. Bien, entonces los preprints o artículos en prensa son citables. Ambos son citables, totalmente, porque ambos tienen DOI. Una vez que tenga DOI es un artículo citable. Los dos son citables. La única diferencia nomás es, vamos a decirle que vos tenés que saber como autor de que ese trabajo que está en el preprint, bueno, puede ser, no sé, de dudosa, no le digo dudosa procedencia, pero tiene que mirar, uno tiene que leer bien. Por ejemplo, si uno va a usar para la toma de decisiones, a ver, sale un nuevo tratamiento para el COVID, ¿sí? Cada día se están publicando nuevos ensayos clínicos eh, o pruebas que se hacen, ya sea in vivo, in vitro, en animales, etcétera, sobre nuevos tratamientos. Entonces, si sale en un preprint, se sabe que eso no pasó por una revisión por pares. Y es una cuestión muy vidriosa tomar el artículo así como sí, sí como un indicio y uno puede citar, ciertos autores reportaron tal cosa en su trabajo, pero si van a trabajar a ese nivel de impacto, van a tener más cuidado en qué tomar y qué no tomar como información válida. El preprint sí, está bien, es en cielo. Inclusive The Lancet tiene su propia plataforma de preprints y otras revistas de impacto como PLOS también. Pero siempre hay que tener cuidado en lo que se lee ahí porque eso está sujeto todavía a revisión y no pasó por un proceso de revisión propiamente dicho. Es citable. Ahora, el que es el artículo en prensa sí ya está totalmente, ya pasó por revisión por pares. Ese sí ya es así, 100% que lo que diga ahí es ley. profesor, el título de los autores, como doctor, postdoctor, que sea, siempre debe ser el mayor título de él.
¿O puede ser aquel que ele juzga con mayor relevancia para este tipo de materia? Y depende mucho también de la revista en lo que te pidan, porque, bueno, hay ciertas discrepancias a veces. Por ejemplo, hay revistas que te dicen, ok, la afiliación es el lugar en donde trabajas o estudias. Hay otras revistas que te dicen, la afiliación es de donde es la entidad que dio origen a esa investigación. O sea, te dice, por ejemplo, de que sí o sí vos tuviste que haber hecho en tu universidad o tuviste que haber hecho bajo el patrocinio de una organización o tuviste que haber hecho en tu lugar de trabajo, por decirte. Entiendo. O sea, yo puedo poner Universidad del Pacífico en una publicación que hice con la FELSOSEM, pero hay revistas que me dicen, o sea, que me sugieren realmente, me dicen, mira, vos tenés que poner como filiación la organización que le dio fruto a ese trabajo de investigación. ¿Sí? Yo igual siempre pongo mi universidad, porque nuestra alma mater de todo es nuestra universidad. Pero como te digo, son cuestiones que no hay tanto consenso, pero sí, o sea, es más, hay gente que pone varias filiaciones, pone así, bueno, que pone Universidad del Pacífico, pone que trabaja, no sé, en Ministerio de Salud, pone que enseña en otra universidad, pone que trabaja en el Hospital de Clínicas, etc. Hay revistas que te piden, que te dicen, no, solamente uno. O sea, depende mucho de la revista donde envíes más que nada. Y no se estila tanto poner vamos a decirle, tus grados académicos en la mayoría de las revistas. En las revistas de mayor impacto, sí. Ahí te piden que vos pongas si sos PhD, si sos MSc, si sos MPH, ¿sí? Que son grados académicos, son maestrías en ciencias, doctorados. Ellos sí te piden que vos pongas eso. Es más, es increíble también como esas revistas, si vos no tenés cierto grado académico, ni van a mirar tu artículo. Pero en las de allá súper alto vuelo. En las de así mediano y bajo impacto, ni siquiera muchos, uno puede enviar artículos siendo estudiante y ni te preguntan si sos estudiante. Solamente te piden así, la afiliación, un lugar, una universidad, un hospital o donde fuere. Ok, gracias. Eso. Otra pregunta, profesor, que de ahí ya es un poco fuera del asunto. Sí. Eu vi agora que a Universidade do Pacífico estava divulgando de sua revista para a próxima edição, né? A revista Ajá. de Pacífico não é vinculada a nada, não? A Cielo, a Lilacs ou nenhuma índice latino. Ya, bueno. Con respecto a lo que es, vamos a decirle, el nivel de impacto de las revistas, eso es así, todo un tema aparte. Hay hay algo que se llaman indicadores bibliométricos. Los indicadores bibliométricos a nosotros nos dan un indicio de la relevancia que tienen las revistas, de la relevancia que tienen los autores, de la relevancia que tienen los artículos inclusive. ¿Sí? Hay indicadores que son para los artículos, para las revistas y para los autores. Y ahí uno sabe, ok, esa revista es de alto impacto porque tiene este indicador que es de tanto. Eso por un lado. Por otro lado, específicamente en lo que a revista se refiere, uno se dice que una revista es de alto impacto cuando está en estas bibliotecas virtuales que les mencioné, que se llaman bases de datos. Las bases de datos más importantes, si una revista está en esta base de datos que les voy a mencionar, son así top, que son PubMed o Medline, que es lo mismo, son iniciativas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Luego está Scopus, que Scopus es una iniciativa de la editorial Elsevier. Scopus, Web of Science, también. Entre esos tres, más o menos, hacia nivel mundial, se dice que son revistas, lo que esté ahí, son revistas de altísimo impacto. Después acá a nivel regional, a nivel América, Iberoamérica realmente, tenemos Cielo. Que Cielo es así el piso de lo top. ¿Sí? Si algo está en Cielo, bien. Si vos publicas lo que está en Cielo, tu trabajo es bueno y genial. Por debajo de Cielo, así rozándole, hay otras bases de datos como Latindex, Inviomed, Redalic, que son iniciativas regionales, pero no tanto impacto como Cielo.
Es así. Cielo para arriba tenés Scopus, Web of Science, PubMed, Medline. Increíblemente, en esas 3 o 4 están todas las revistas del mundo, por lo menos en lo que es ciencia de la salud, ¿sí? SICO es una plataforma que pone a disposición el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué hace? SICO lo que hace es lo siguiente. Como yo les mencioné que muchas, el sistema de revistas científicas dentro de todo es muy comercial, que ellos generan un arancel de suscripción, ¿sí? Yo, Raúl, quiero tener el tiraje del Lancet, de la revista Lancet anualmente, y tengo que pagarlo así como creo que 200, 300 dólares, ¿sí? Para poder yo entrar y leer los artículos. Si yo no tengo eso, cada vez que yo quiero entrar a un artículo, tengo que pagar 35 dólares por ese artículo. Y el artículo me va a durar 2 días, después ya tengo que pagar otra vez. Entonces, SICO es una iniciativa del gobierno, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sería el Ministerio de Ciencia acá en Paraguay. Lo que hacen ellos es pagar la suscripción a estas editoriales, ¿sí? o a estas bases de datos. Scopus, por ejemplo, es una base de datos pagada. Uno paga a Scopus un cierto monto y Scopus le da acceso a todas las revistas que formen parte de Scopus, ¿sí? Por ejemplo, creo que la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge, Oxford, también están en SICO, ¿sí? Lo que está en SICO, SICO lo que hace es pagar un arancel anual o mensual para la gente, o sea, para los investigadores paraguayos, ¿sí? Gracias a eso nosotros podemos acceder a Scopus o a revistas que sean parte de editoriales pagadas, así. Y nada, el Estado paga. Solamente que tenés que generar una contraseña y todo eso. O sea, SICO en sí no es una base de datos. SICO es una plataforma que lo que hace es poner a disposición estas bases de datos pagadas más que nada. No sé si quedó un poco claro eso. ¿Alguna otra duda? Y Sí. nosotros como estudiantes de la Pacífico, ¿tenemos acceso a alguna biblioteca virtual? Quiero decir, tenemos acceso a SICO y tenemos acceso a alguno que tenga libros virtuales y que sea. Sí, nosotros, o sea, la universidad hasta donde yo sé, no sé si ahora mismo, pero hasta hace, por lo menos el año pasado, yo sabía, ellos pagan una suscripción a una red que se llama Hinari. Hinari es una red también que incluye ciertas bases de datos, incluye cierto grupo de revistas que es de la Organización Panamericana de la Salud. Eso yo sé que la universidad paga y bueno, eso uno pide una contraseña y todo en la facultad y se le proporciona. Pero igual a través de SICO también vos te vas a la biblioteca, bueno, ahora no, ¿verdad? Pero habitualmente en la universidad se iba uno a la biblioteca y ahí te enseñaban cómo ingresar, te ayudaban a generar tu contraseña de SICO, todo. Es más, se llegaron a hacer varias charlas y vino la gente de SICO también a poder comentar o a enseñar un poco cómo hacer búsqueda en SICO. Y eso. Hay otras alternativas también para poder acceder a estos artículos que se pagan, que son alternativas, bueno, diríamos no tan legítimas. Hay una plataforma que se llama Sci-Hub, que es una iniciativa de una investigadora, creo que de Pakistán o de Kazajstán o algo así, y es una página donde uno ahí ingresa el DOI o creo que el título del artículo directamente ya te baja, o sea, te desbloquea por más que sea pagado y te baja el artículo. Es bastante útil, pero siempre es bueno tratar de usar lo que esté dentro del marco de la ley. Y eso básicamente. ¿Alguna otra duda? Y mi pregunta de antes, doctor, la revista de Pacífico no está indexada en la LILAC o en ninguno otro, ¿no? Ya, sobre las revistas. Bueno, la revista, la Universidad del Pacífico tiene 2 revistas ahora, que una fue la revista en Ciencias de la Salud, en Educación en Ciencias de la Salud, y ahora esta que se llama creo que Multidisciplinar o algo así. Son revistas nuevas. Para que una revista esté indexada en una base de datos, ya sea de bajo, mediano, alto impacto, pasa por un proceso. O sea, generalmente las revistas nuevas no tienen ninguna indexación. ¿Sí? No es que una revista comienza y ya está indexada. Cielo, por ejemplo, para poder indexar te pide un proceso de 2 años y que tengas aproximadamente 4 números anuales
con no sé cuántos volúmenes y ciertas condiciones, ¿verdad? Y durante 2 años ellos te ponen a prueba y después te dicen así, bien, vos estás, tu revista está calificada para estar en Cielo. Sí, hay una de ciencias sociales, gracias Estefi, exactamente, en 2 años. Y yo creo que hasta unos años van a estar ya indexadas. Por el momento, hasta donde yo sé, por lo menos en Cielo no estamos, pero seguramente habrán comenzado ya el proceso. Luego después, si uno publica igual ahora, una vez que se indexe, se suele indexar todo lo que, o sea, es retroactivo, se indexa todo lo que está en años anteriores también. Suele pasar. Ok, gracias. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Joa, por la invitación. Y nada, cualquier cosa me avisan, me escriben, alguna otra duda que tengan. También le dejo ahí la diapositiva para la gente de la escuelita. Y nada, que tengan una muy linda noche. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. También quería mencionarle a todos los presentes que el doctor Raúl es también tutor de la Escuela de Jóvenes Investigadores, tanto de la versión 1 que fue el año pasado y de esta versión. Y muchísimas gracias, doctor. Creo que todos quedaron muy satisfechos. Se puede ver con la cantidad de preguntas que hubieron. Y le invitamos nuevamente el próximo martes y estaremos publicando cuál será el tema de la próxima videoconferencia. Muchísimas gracias a todos.